Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase para quinto año de historia. Soy el profesor Lucas Arrieta y bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunas características de la Guerra Fría. Bueno, vamos a hacer como un repaso y explicar lo que fue la primera etapa de la Guerra Fría. Bueno, ustedes, por lo que ya vieron en las tareas de las clases anteriores, bueno, más o menos vieron a qué se llamó Guerra Fría, cuándo comenzó, quiénes fueron las potencias implicadas, ¿no? Y bueno, básicamente es un conflicto que deriva de la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, entre 1939 y 1945, después de que, bueno, circunstancialmente Estados Unidos y la Unión Soviética fueran aliados, pero que al finalizar la guerra y al quedar los dos como las potencias vencedoras del conflicto frente al avance de los nazis en Europa, después terminan distanciándose por las claras diferencias ideológicas y de poder que tenían las dos superpotencias, ¿no? Bien, si ustedes más o menos recuerdan en el material de lectura, había 3 etapas, y la primera que vamos a ver hoy es la etapa de calentamiento, ¿no? Del conflicto, ¿no? La primera Guerra Fría, como se la suele denominar, que dura hasta principios de la década de los 60. Y esta etapa comienza básicamente con el tema de la división de Alemania. Si ustedes recuerdan en el material, ¿no? En la página 122 del material que dejé para ustedes, ahí van a encontrar que Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, ¿no? Que hasta ese momento también era una de las potencias mundiales, habían decidido reunirse en una reunión que fue la llamada Conferencia de Yalta, y en la cual establecieron pautas para dar fin a la guerra, ¿no? O sea, una alianza, ¿no? Para tratar de acabar con el problema nazi en Europa. Y que bueno, también lo que se propusieron fue crear un organismo, ¿no? Que reemplazara a la Sociedad de las Naciones. Para que más o menos recuerden, la Sociedad de las Naciones fue una organización antecesora a la ONU que tenía el objetivo de prevenir una guerra mundial y que tenía que tratar de mantener la paz en el mundo, ¿no? Evitando otra guerra mundial. Por supuesto, esta organización fracasó y después de estos acuerdos, lo que va a surgir en lugar de la Sociedad de las Naciones va a ser la ONU o también este organismo conocido como la Organización de las Naciones Unidas. Otra de las pautas establecidas en la conferencia de Yalta entre los 3 líderes mundiales, ¿no? Que eran Franklin Roosevelt por el lado de Estados Unidos, Joseph Stalin en el caso de la Unión Soviética y Winston Churchill por el lado de Inglaterra, era la división del territorio alemán, una vez que las potencias aliadas pensaron en la guerra, en 4 zonas, ¿no? Una parte para Estados Unidos, otra para la Unión Soviética, otra para Francia, que era parte de los aliados, y la otra para Inglaterra. Bien, en 1945, después de que los alemanes firman la rendición, ¿no? O sea, en ese momento Alemania era conocida como el Tercer Reich, los territorios de Alemania se repartieron entre los vencedores en la llamada Conferencia de Potsdam, que se hizo en Alemania. Bien, entonces estos 3 aliados ratificaron en esa conferencia la división que habían acordado del territorio alemán, pero esto se dio en la zona de Berlín también, o sea, la ciudad capital alemana, que estaba dentro del territorio soviético. Si ustedes observan después en la página 122, ahí van a ver que en el mapa de Alemania, que estaba dividido en 4, la parte que era británica, la parte que era soviética, perdón, acogía a la ciudad capital, Berlín, que estaba dividido en 4 zonas. Después, esas zonas van a quedar divididas en dos, porque en realidad, bueno, Francia y la Unión Soviética se retiran de los acuerdos, ya que tenían que atender los problemas en sus colonias, ¿no? En África y Asia, y esas zonas quedan bajo administración norteamericana. También se decidió crear un tribunal internacional, ¿no? Para lo que después van a ser los juicios de Nuremberg, para enjuiciar a los criminales de guerra nazis. Y también un ultimátum contra el gobierno japonés que todavía seguía combatiendo en el Pacífico Asiático.
También recordarán que, bueno, entre lo que les había enviado de actividades, se hablaba de las zonas de influencia, ¿no?, que tenían la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias vencedoras. En el caso de Estados Unidos, quedó como la potencia de Occidente, ¿no?, o sea, lo que es la zona del continente americano y algunos países de Europa Occidental, y también algunos países de África. Y en el caso de la Unión Soviética, que va a influir más que nada en los países de Europa del Este, pero también va a competir con Estados Unidos por algunos territorios en Asia y en África. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que fue la primera etapa, ¿no?, la etapa de calentamiento de la Guerra Fría. Todo comienza con la división de Alemania. Bueno, en el caso de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, entonces unificaron la parte occidental de Berlín, ¿no?, y de la zona alemana también en general, y establecieron una moneda única. En represalia, bueno, la Unión Soviética decide establecer un bloqueo, ¿no?, a todos los accesos de Berlín Occidental. Y finalmente, bueno, esto ocurre en 1948, y un año después, los soviéticos, haciéndose cargo de la situación, deciden levantar ese bloqueo, ya que las potencias occidentales aliadas habían creado un puente aéreo. De esta manera, bueno, ahí se queda perfilada la división de Alemania, que aún todavía no se había dividido por medio del muro, porque eso se levanta en el 63. Queda dividida en dos zonas, lo que es la República Federal Alemana, que es la zona occidental, y la República Democrática de Alemania, que es la zona oriental, división que luego se concretaría entonces con el muro hasta principios de la década de los 90. Bien, después tenemos, bueno, a raíz de estos conflictos, ¿no?, que también van a empezar a inmiscuirse en el resto del mundo, porque es una competencia entre dos grandes potencias mundiales, se va a manifestar un fenómeno conocido como mundo bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque hay dos polos. Por un lado tenemos el polo occidental, que era el polo comunista o occidental, ¿no?, liderado por Estados Unidos, y el polo oriental o socialista o comunista, que estaba encabezado por la Unión Soviética. De hecho, bueno, esto va a derivar también de una expresión, ¿no?, que dio Winston Churchill en una conferencia brindada en Estados Unidos en 1946, que es conocida como la cortina de hierro. La cortina de hierro es una expresión que se da a la gran división que se da en Europa, ¿no?, a raíz de la Guerra Fría, ya que, bueno, ahí va a haber una clara división entre los países europeos que se van a aliar con los Estados Unidos y los países de Europa Oriental que se van a aliar con la Unión Soviética. Bien, además de los conflictos que se van a dar en Europa, entonces, como ya había mencionado, los conflictos que se van a dar en el mundo, en el resto del mundo, también van a estar influidos por la Guerra Fría, ¿no? Conflictos regionales y localizados, como por ejemplo la guerra entre Grecia y Turquía, ¿no? También lo que va a ser, por ejemplo, la guerra de Corea, donde el norte va a ser ayudado por la Unión Soviética y el sur va a ser ayudado por los Estados Unidos. O también tenemos, por ejemplo, la Revolución Cubana, que logra triunfar en 1959, y la Guerra de Vietnam, que fue hasta el momento el único conflicto en el que Estados Unidos pierde. Bien, entonces este mundo bipolar va a persistir hasta 1991, aunque su golpe de gracia va a ser dado también ya desde la caída del muro en 1989. Bien, esta primera etapa de la Guerra Fría va a estar signada por dos características. Por un lado, la llamada disuasión, que tiene que ver con una actitud frente a la postura de ambas potencias de mantener una carrera armamentista o una competencia por ver quién desarrolla más armamentos, ¿no? El objetivo de esto era crear una disuasión, es decir, una intención no de atacar, sino que, bueno, aquel que tuviera más poderío militar obligaba a revisar de alguna manera la política internacional del otro, ¿no? O sea, aquel que tenga más poder armamentista iba a influir más que el otro.
Y bueno, en esta carrera armamentista donde se desarrollan armas de destrucción masiva, lo que va a tener más peso va a ser la creación de la bomba atómica. Bien, esta amenaza, bueno, tenía que ver con el tema de la idea de un enemigo externo, ¿no? Y que también se va a dar en el plano ideológico, ya que va a estar enfrentado el capitalismo contra el comunismo. Volviendo entonces a lo que es la amenaza nuclear, bueno, Estados Unidos habían probado la primera bomba de hidrógeno, ¿no? En 1952, y esta bomba de hidrógeno fue 750 veces más poderosa que las bombas lanzadas en Japón, ¿no? Especialmente la bomba de Hiroshima. Pero bueno, Estados Unidos no fue el único país también que desarrolla armas nucleares, sino que también, por otro lado, también tenemos a Gran Bretaña, a Francia, a China también, ¿no? Entre los años 50 y 60, mientras que la Unión Soviética le compite un año después, ¿no? En 1953, haciendo sus pruebas en Kazajstán, ¿no? O sea, en el centro-este de Europa. Bien. Esta etapa, donde va a estar muy marcada la competencia y la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también se va a dar por la formación de bloques militares. Bien, en 1949, Estados Unidos, en cooperación con los países de Europa Occidental, decide crear la OTAN o, como lo dice su sigla, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El objetivo claramente era, bueno, crear una alianza militar en el occidente para evitar que avance el comunismo, principalmente en Europa. Y bueno, la Unión Soviética responde entonces en 1955 con la creación del Pacto de Varsovia, donde se une a la Unión Soviética, se unen Albania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y la zona oriental de Alemania o la República Democrática de Alemania. Bien, el objetivo entonces de estas organizaciones era tomar decisiones acerca del equipamiento de las fuerzas y la distribución de las bases dentro de los países del bloque. La cuestión es que estos bloques duraron durante toda la Guerra Fría y se suponía que cuando la misma finalizara, las alianzas desaparecerían. La realidad es que, bueno, si bien la Unión Soviética cayó y el Pacto de Varsovia desapareció, la OTAN continúa existiendo hasta el día de hoy. Y por último, esta división dada entre Estados Unidos y la Unión Soviética no se va a dar solamente desde lo político y lo ideológico, sino también desde lo económico. Como ustedes saben, para el año 45 había finalizado la Segunda Guerra Mundial y el continente que más sufrió la guerra fue Europa. Entonces, en 1947, o sea, 2 años después de concluido el conflicto mundial, Estados Unidos decide idear, a través de Harry Truman, que era el presidente en ese momento, un programa de desarrollo y de crecimiento económico para Europa Occidental, aunque bueno, las intenciones detrás de ese plan era que se frene el comunismo que venía teniendo influencia en algunos países de Europa Occidental como Francia e Italia, ¿no? Donde el Partido Comunista era bastante fuerte. La cuestión es que, bueno, en esa época el presidente Truman había dado un congreso frente al Congreso, había dado un discurso frente al Congreso de los Estados Unidos, donde, y crea una doctrina, ¿no? La doctrina Truman, ¿no? O sea, que ya su nombre, donde sostiene que Estados Unidos es el garante mundial de la libertad y de la democracia, ¿no? Frente al despotismo y al carácter dictatorial que ellos consideraban tenía la Unión Soviética. Entonces, para frenar las apetencias soviéticas, el presidente le encarga a su secretario, que era el general George Marshall, un plan de reconstrucción europea que después va a ser conocido popularmente como Plan Marshall. Este consistió en una serie de préstamos por el lapso de 4 años y el objetivo era hacer que se reconstruyan los mercados europeos para que Estados Unidos ubique nuevamente sus exportaciones.
Obviamente esto iba a llevar mucho tiempo porque Europa sufrió la guerra y, bueno, estructuralmente estaba devastada. Y a eso hay que sumarle también los conflictos que mantenía con sus colonias. Bien, el plan este entonces empieza a tener sus efectos, ¿no? En los países que recibieron la ayuda, salvo en España y en Finlandia, que habían prestado ayuda a los nazis. Y eh, los datos establecían que el Producto Bruto Interno había crecido un 32%. Y cuando Europa empieza a desarrollarse y a salir de la crisis, esto va a dar lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea, que, bueno, a fines del siglo XX va a derivar en la formación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que también va a manifestar su unificación cuando se adopta como moneda única el euro. Esto, bueno, no significó que la Unión Soviética baje los brazos, sino que en reacción eh, deciden, bueno, idear también un plan de ayuda para Europa Oriental. Entonces, en ese momento, los soviéticos crearon la Cominform, o también conocida como Oficina de Información de los Partidos Comunistas. El que creó, bueno, la Cominform, o el que promovió la creación, fue el dirigente soviético Andrei Sdadnov, quien, bueno, a raíz de él, ¿no? Se crea una doctrina según la cual hay dos regiones en las que se divide el mundo, que es una belicista o dedicada a la guerra e imperialista, que era Estados Unidos, y una que era democrática y pacifista, que era la Unión Soviética, ¿no? O sea, vean cómo los dos países se acusan el uno a otro, ¿no? De quién es más imperialista, o más violento o belicoso, ¿no? O que promueve la guerra o la invasión a otros países, ¿no? Y bueno, la función, según esta doctrina de la Unión Soviética, era el deber moral de liberar a los pueblos que estaban oprimidos por el occidente capitalista. Y así como, bueno, Estados Unidos había desarrollado el Plan Marshall, desde la Unión Soviética se había creado la Comisión de Asistencia Económica, o Plan CAME o Plan Comecon, que tenía como meta fortalecer la cooperación económica entre los países miembros del Pacto de Varsovia. Este organismo, bueno, estuvo en funcionamiento hasta que finalmente la Unión Soviética se desintegra en 1991. Bien, entonces, esto fue la clase de hoy de Guerra Fría, ¿no? Donde más o menos lo que se vio fue la primera etapa, ¿no? Que fue una etapa donde hay mucho conflicto. Y bueno, la siguiente clase vamos a ver un poco lo que es la etapa de distensión, ¿no? O de acercamiento entre ambas potencias, y en la posterior etapa de recalentamiento, que después concluye con el fin de la Guerra Fría.